¿Qué pasaría si, en medio de una tormenta geopolítica, una flota aérea legendaria pierde su capacidad de combate sin haber disparado un solo misil? En septiembre de 2025, 2 cazas F-16 venezolanos sobrevolaron a baja altitud el destructor estadounidense USS Jason Dunham, provocando tensiones regionales en el Caribe. Lo que parecía un simple flyby se convirtió en una escena cargada de símbolos, y más aún, de interrogantes. ¿Hasta qué punto estos aviones aún representan una amenaza real? Durante décadas, los F-16 fueron el orgullo de la aviación venezolana. Pero hoy, como advierte Zona Militar en su informe del 8 de septiembre de 2025, se estima que solo 3 a 6 unidades están en condiciones reales de vuelo. A esto se suman dificultades logísticas, tecnológicas y operativas que van mucho más allá del fuselaje. Este video no busca glorificar ni subestimar, sino entender cómo la evolución del campo de batalla, dominado por sensores invisibles, guerra electrónica y redes logísticas globales, ha dejado a los F-16 atrapados en un limbo estratégico. ¿Tú qué opinas? ¿Desde qué parte de América Latina o del mundo nos estás viendo? ¿Crees que estos F-16 todavía representan una amenaza real o ya son historia? Preséntate en los comentarios y cuéntanos tu punto de vista. Ya no basta con despegar. Hoy, quien controla el espacio electromagnético, el radar y la logística, decide el resultado antes de que el enemigo siquiera aparezca en pantalla. Según el U.S. Navy Fact File, el USS Jason Dunham opera con el radar SPY-1D, capaz de detectar amenazas aéreas a cientos de kilómetros y coordinar defensas en red con otras unidades. Frente a ello, el F-16 venezolano con radar APG-66 apenas puede ver más allá de 150 metros. Pero esta historia no es solo sobre distancias, es sobre visibilidad, supervivencia y silencio. ¿Crees que los F-16 aún representan un disuasivo regional efectivo? Vota en los comentarios. Así, como símbolo, aún intimidan. B. No, ya no están al nivel actual. Y quédate hasta el final, porque este análisis incluye fuentes de ambos lados desde el punto de vista venezolano ABN, hasta reportes técnicos occidentales Aerospace Global News, Scramble Magazine, Defense News. En el pasado, la supremacía aérea dependía de la velocidad y maniobrabilidad. Hoy, se define por quién ve primero, rastrea mejor y dispara desde más lejos. En esta nueva era, los radares han reemplazado al músculo. Un caso ejemplar es el del destructor estadounidense USS Jason Dunham, desplegado en el Caribe y protagonista del incidente de septiembre de 2025. Según el U.S. Navy Fact File, este buque pertenece a la clase Arleigh Burke Flight Seamonda y está equipado con el radar ANOSPI-1D, parte del sistema Aegis. Este radar multifunción puede detectar múltiples objetivos aéreos y marítimos a distancias superiores a 300 kilómetros. Incluso en entornos de interferencia y con aeronaves de baja firma, su capacidad de trabajar en red con otras plataformas como aviones AWACS, satélites y buques aliados le da una visión casi omnipresente del espacio de batalla. En cambio, los F-16 venezolanos operan con el radar AN/APG-66, un sistema de diseño antiguo con un alcance efectivo de entre 100 y 150 kilómetros. Según Zona Militar y Scramble Magazine, carece de capacidades modernas como el seguimiento de múltiples blancos o la integración con otros sensores. La diferencia entre el sistema de detección de los F-16 venezolanos y el del USS Jason Dunham es, sencillamente, abismal, mientras que los cazas venezolanos operan con el radar AN/APG-66, con un alcance efectivo aproximado de 150 kilómetros y capacidades limitadas de seguimiento. El destructor estadounidense está equipado con el radar AN/SPI-1D y capaz de detectar múltiples objetivos a más de 300 kilómetros, incluso en entornos de interferencia. Además, los F-16 no cuentan con una red de sensores integrada. Su radar funciona de forma independiente y sin conexión con otras plataformas. En cambio, el sistema Aegis del Jason Dunham está completamente interconectado con aviones de alerta temprana AWACS, satélites y otras unidades navales,
creando una red de vigilancia compartida que amplía su visión táctica más allá de cualquier horizonte. Finalmente, el procesamiento electrónico del F-16 es limitado por su diseño original de los años 80, mientras que el Aegis dispone de una fusión multisensor que le permite correlacionar datos de múltiples fuentes en tiempo real, ofreciendo al comandante una imagen clara, precisa y en constante actualización del campo de batalla. Este desequilibrio significa que, en una confrontación hipotética, el F-16 venezolano sería detectado, rastreado y potencialmente neutralizado mucho antes de identificar al enemigo, no por falta de valor del piloto, sino por una brecha tecnológica estructural. Más preocupante aún es que el campo de batalla ya no es solo tridimensional, sino digital. Como señaló Eurasian Times en su cobertura de ejercicios navales recientes, las fuerzas de EEUU ya operan bajo un concepto de batalla en Red Network Centric Warfare, donde cada unidad ve a través de los ojos de todas las demás. En ese escenario, un avión como el F-16 venezolano no solo es ciego, también está solo. Y ante esta brecha tecnológica, no podemos evitar preguntarnos, ¿puede un piloto ganar una batalla si ni siquiera logra ver al enemigo? Si piensas que el F-16 estaría en desventaja incluso antes de entrar en combate, escribe un 1 en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Tu opinión nos ayuda a entender cómo ves el poder aéreo en esta nueva era digital. Y ahora que ya hablamos de radares y sensores, vamos a sumergirnos en un territorio aún más invisible, pero igual de letal: la guerra electrónica. Allí donde las armas no hacen ruido, pero lo cambian todo. En el combate moderno, el arma más decisiva muchas veces no lanza misiles, sino señales. Se trata de la guerra electrónica, un dominio donde el silencio puede ser mortal y la superioridad se mide en frecuencias, no en calibres. Para los F-16 venezolanos, esta es una batalla cuesta arriba. Según Aerospace Global News, estos cazas carecen de sistemas de guerra electrónica modernos. No disponen de pods de interferencia activos, ni de sistemas integrados de alerta de radar RUMR, ni de dispositivos capaces de perturbar o engañar a los sistemas enemigos. Esta ausencia deja a los pilotos expuestos, sin saber si están siendo rastreados, ni cómo evitarlo. Por el contrario, plataformas como el USS Jason Dunham, según el U.S. Naval Institute, están equipadas con el sistema ANSLQ-32V3, capaz de detectar, identificar y bloquear señales de radar hostiles, alterar comunicaciones e incluso desactivar sistemas de navegación satelital. En otras palabras, pueden silenciar a una aeronave sin necesidad de disparar. La asimetría es evidente mientras Estados Unidos controla el espectro electromagnético con precisión quirúrgica. Venezuela vuela prácticamente a oído. USA. Algunos reportes, como uno publicado por Eurasian Times en julio de 2025, han especulado sobre posibles intentos de Venezuela de integrar tecnologías rusas o iraníes para mejorar sus capacidades electrónicas. Sin embargo, no existe evidencia confirmada sobre su implementación exitosa, y la compatibilidad técnica entre esas soluciones y la plataforma estadounidense del F-16 es cuestionable. Como advierte Zona Militar, la integración cruzada de sistemas tan disímiles representa más un desafío técnico que una solución inmediata. Imagínese este escenario: un F-16 venezolano ingresa en una zona de guerra dominada por sensores y jammers. Su radar comienza a fallar, la navegación GPS se vuelve errática, las comunicaciones se distorsionan. Todo sucede en silencio, sin misiles ni alarmas, solo caos electrónico. Visualmente, esto puede representarse como una animación de un caza perdiendo su señal en plena operación, incapaz de ubicar objetivos o incluso retornar a base con seguridad. Y frente a ese panorama, surge una pregunta clave: ¿cómo se combate a un enemigo que no se ve, no se oye y que te desconecta sin tocarte? Quizás no se combate, solo se sobrevive, si es que se puede. En la guerra moderna, los aviones no ganan batallas por sí solos. Detrás de cada vuelo exitoso hay una infraestructura invisible: combustible, repuestos, técnicos calificados y una red de soporte que sostiene cada despegue. Y es justo allí donde Venezuela enfrenta su talón de Aquiles. Desde las sanciones impuestas por Estados Unidos en los años 2000, Venezuela perdió el acceso a repuestos certificados por Lockheed Martin. Tal como documenta Aerospace Global News,
La Fuerza Aérea se ha visto obligada a mantener sus F-16 mediante canibalización, desmantelando unidades inactivas para sostener unas pocas en condiciones de vuelo. Scramble Magazine estima que actualmente solo entre 3 y 6 unidades están operativas. El combustible es otro obstáculo crítico. Aunque Venezuela cuenta con vastas reservas petroleras, producir y mantener JP-8 con la pureza necesaria requiere tecnología avanzada, debilitada por la crisis interna. Esto ha reducido las horas de entrenamiento y forzado la cancelación de maniobras. Además, el país carece de aviones cisterna, lo que limita severamente el alcance estratégico de sus F-16. Mientras tanto, Estados Unidos no solo opera con plena autonomía logística, sino que ha reforzado su presencia regional. Según Defense News, en agosto de 2025, la Fuerza Aérea estadounidense desplegó F-35 Lightning II en Puerto Rico, ampliando su cobertura en el Caribe con cazas de quinta generación. Si bien Venezuela posee cazas más modernos como el Su-30 Mk2 de origen ruso, estas aeronaves dependen del mismo sistema de soporte debilitado. Según Global Security, Jorge, sin repuestos constantes, centros de mantenimiento especializados y entrenamiento conjunto. Incluso una plataforma avanzada puede quedar inutilizada. El contraste con Estados Unidos es evidente. Washington asegura un suministro global de piezas originales gracias a contratos directos con fabricantes como Lockheed Martin. Dispone de aviones cisterna KC-135 y KC-46 que prolongan sus misiones. Mantiene un flujo estandarizado de combustible para operaciones continuas y cuenta con personal técnico altamente entrenado que rota en misiones de forma sistemática. Y quizá lo más decisivo, la coordinación táctica. Mientras Venezuela carece de un sistema moderno de mando y control, Estados Unidos integra aire, mar, tierra y espacio bajo un C-4ISR avanzado, capaz de conectar todos los niveles de la guerra en tiempo real. Así, no se trata solo de tener aviones, se trata de tener el ecosistema que los hace realmente operativos. Tras todo lo analizado, una cosa queda clara: los F-16 venezolanos aún vuelan, pero lo hacen entre sombras técnicas, presiones logísticas y un entorno estratégico que los ha superado. No es cuestión de patriotismo ni de nostalgia, es una cuestión de realismo. El campo de batalla del Caribe en 2025 ya no se define por velocidad ni número de misiles, sino por sensores, redes y decisiones milimétricas tomadas antes del primer disparo. Como advierte Global Security, org, un avión sin logística ni coordinación táctica es como un león sin manada fuerte en apariencia, pero vulnerable en la práctica. Y aún así, hay algo que los F-16 conservan su valor simbólico. Representan una era de dominio aéreo en Sudamérica, una época en la que Venezuela lideraba tecnológicamente, pero ¿es suficiente un símbolo para sostener la defensa nacional? Porque mientras Estados Unidos despliega F-35 en Puerto Rico y fortalece su red C-4ISR en todo el Caribe, Venezuela enfrenta una decisión incómoda: seguir apostando por una flota que ya no puede competir, o rediseñar su estrategia desde cero. Después de este análisis, lo que queda no es solo un balance técnico, sino una reflexión más profunda. Los aviones de guerra no solo se definen por su velocidad o armamento, sino por el ecosistema que los respalda. Los F-16 venezolanos, que alguna vez fueron el orgullo de la aviación latinoamericana, hoy sobrevuelan un campo de batalla que ha cambiado radicalmente. Y aunque aún tienen valor simbólico, están rodeados por una realidad donde los sensores, la guerra electrónica y la logística global pesan más que las alas. Porque en el siglo XXI, los aviones de guerra que no están conectados, protegidos y sostenidos, simplemente no sobreviven. Mientras Estados Unidos avanza con F-35 satélites y sistemas C-4ISR, Venezuela se enfrenta a una encrucijada: seguir apostando por plataformas históricas o replantear su estrategia aérea con nuevas capacidades. Por eso te preguntamos, ¿crees que los F-16 aún pueden cumplir su rol como aviones de guerra relevantes, o han quedado atrapados en su propio pasado? Y si este tema te interesa, suscríbete al canal, porque en el próximo episodio analizaremos si el Su-30 Mk2, con su tecnología rusa y alcance extendido, puede convertirse en el próximo referente entre los aviones de guerra del hemisferio sur. O si terminará siendo solo otra promesa sin respaldo, porque al final,
Incluso los más grandes aviones de guerra necesitan algo más que potencia. Necesitan propósito,